Grabando, ok. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de este abandonado canal de YouTube que prácticamente no lo uso. Pero bueno, esto es como revivir a un zombie, ¿no? Siempre está ahí constantemente, muere y vuelve a vivir y ahí estoy en un ciclo constante. El video de esta ocasión es para hablar sobre este libro, mi primer libro, Computación y Programación Funcional, que fue publicado en enero del 2021, hace ya un año y medio, desde la fecha que voy a publicar este video, pero que lo escribí hace 2 años. Quería hacer un video porque ya ha pasado un tiempo suficiente para poder analizarlo, ¿no? Con la distancia del tiempo. Uno lo puede quizás juzgar de una manera más precisa, más, más también justa, ¿no? En cierta medida. Y también comentar un poco las opiniones que he recibido durante todo este tiempo, opiniones positivas. Y bueno, yo puse, entre paréntesis, puse en el Twitter que me habían insultado. No ha ocurrido. Ojalá hubiera ocurrido. Ojalá hubiera ocurrido. Hubiera sido muy interesante yo despertarme un día, revisar mi mail, que me digan, tu libro es una mierda. Bueno, puede ser, quién sabe, ¿no? Hubiera sido muy divertido. Estaría contando la anécdota acá, pero bueno, todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo los que me pueden mandar un email. Bueno, esto se puede conversar, ¿no? Con una cerveza en un bar, yo no tengo ningún problema, ¿no? Así que si alguien todavía tiene alguna crítica de ese nivel, de ese tipo de, de- de comentarios, me lo pueden enviar yo feliz leerlo, o sea, sería muy interesante. Em, y bueno, me gustaría un poco comenzar hablando sobre cómo surgió la idea del libro. El libro de programación funcional surge por una necesidad que yo tenía en ese momento, que era el buscar un libro que tuviera teoría dentro de, o sea, un libro de programación, pero que no renunciara a la teoría. Y yo sabía que hacer un libro de ese estilo, yo generalmente los libros que escribo son los libros que me gustaría leer, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, al menos para mí, ¿no? O sea, es lo que me motiva a mí a escribir. No podría escribir un libro que no me gustaría leer, ¿no? O sea, no tendría sentido, me aburriría, ¿no? Pero este era un libro que a mí me lo necesitaba y no lo encontraba. Y es un libro que incorpora la teoría. Y como decía anteriormente, es un libro que también iba a generar mucho, probablemente mucho afecto para algunas personas y para otras quizás no tanto, porque los libros de programación no están acostumbrados a ser libros teóricos. O sea, para libros teóricos tenemos libros de ciencia, de matemáticas, de ese estilo. Los libros de programación por lo general se fundan en base a los ejemplos. O sea, tenemos todo el libro, uno lo va trazando en base a los ejemplos que van ocurriendo, ¿no? Entonces, el argumento, por así decirlo, son los ejemplos del código. Hay libros de programación que se basan en proyectos, en mini proyectos, que serían los capítulos. Hay otros que se basan en principios y van mostrando ciertos códigos. Y el mío era un libro que era en parte en principios de distintos pequeños trozos de código, pero que iba a atacar la teoría, que no iba a renunciar a la teoría, ¿no? Y ese es el primer libro en español, y quizás probablemente, de hecho creo que es el único también en inglés, que presenta el cálculo lambda, que es un libro de programación funcional, y el cálculo lambda es el fundamento matemático de la programación funcional, pero que a su vez trae a colación un lenguaje funcional, pero además incorpora un lenguaje mainstream, como es Python. O sea, eso es muy curioso, ¿no? O sea, incorporar un libro funcional a un lenguaje funcional, además de un lenguaje que no es funcional puro, por así decirlo, es algo interesante, a lo menos interesante, ¿no? Yo cuando lo escribí sabía que a mucha gente probablemente le iba a gustar que yo incorporara la teoría, pero también sabía que a mucha gente no le iba a gustar. Yo creo que en parte las evaluaciones, al menos en Amazon, demuestran que está dividido el público. Algunos tienen una estrella, otros tienen lo que decían como cinco. Creo que no hay intermedio, es amor y odio, lo cual, bueno, tampoco me sorprende, ¿no? Sí. Así que era algo predecible, pero bueno, así son las cosas. Em, el libro trata una idea, yo creo que también muy central, ¿no? La idea es que el punto de vista de la generalidad, o sea, de generalismo, en el sentido de que
la computación no se basa solamente en herramientas y tecnologías, sino que se funda en principios. Ese es un poco el mensaje que deja el libro. Y a pesar que es un libro de programación funcional, no es un libro que vaya en contra de los otros paradigmas, ¿no? Como el imperativo, como el orientado a objeto, como el lógico, sino que presenta el paradigma funcional como una herramienta más, como una manera más de construir software, pero que no está en disputas con las demás, sino que es un complemento. Y creo que eso es interesante porque muchos libros de programación funcional atacan a los otros paradigmas, como el orientado a objeto, por ejemplo. Y creo que para mí es un error, porque al final tú estás creando como una especie de fanáticos, ¿no? Gente que ama la herramienta, que ama el lenguaje. Yo creo que un buen informático como tal, eso es indiferente. Yo creo que eso es lo que, al menos lo que el mensaje que deja el libro, ¿no? Entonces así fue como surgió la idea, o sea, de crear un libro que sea general, que atacara un problema que no estaba, o sea, no había un libro que pudiera resolver, que tratara el tema de la programación funcional desde un punto de vista aplicado y teórico. En español y en inglés también había muy poco. Y que incorporara también un lenguaje mainstream. Eso también le va a dar un toque un poco más interesante. Así que eso es lo que trata ese libro. Es un libro que tiene aproximadamente 300 páginas, tiene bastante ejercicio y que está dividido en tres partes. La primera parte es la introducción a la computación y a la programación. Para mí era muy importante como dejar el mapa sobre la mesa. Decir, bueno, para mí esto es computación y esto es programación. Y de ahí vamos a construir hacia arriba. Creo que la primera parte es compleja en cierta medida porque es resumir todo lo que es la computación y programación en tan pocas páginas es difícil. Y de hecho hay un comentario en Amazon que dice lo siguiente, lo voy a citar, que es una calificación de 2 estrellas. Dice, el libro deja dudas sin resolver que arrastra a lo largo de la lectura, lo cual hace el aprendizaje sea mucho más duro de lo necesario. Exactamente no sé en qué parte del libro se refiere, pero yo temo que se refiere a la primera parte. Porque la primera parte es una especie de síntesis de lo que es la programación y de la computación en general, donde yo presento paradigmas, modelos de computación, máquina de Turing, cálculo lambda, orientación a objetos. Entonces, claro, si no tienes ya una cierta experiencia en computación, te vas a marear un poco, ¿no? Pero, pero bueno, es un costo también a pagar, ¿no? En cierta medida, un libro tú no puedes tratar todo desde cero, ¿no? A menos la manera que yo quería enfrentar esa primera parte era crear una síntesis muy concisa de lo que se iba a tratar en el tema, en lo siguiente, la segunda parte y la tercera parte, ¿no? Entonces, bueno, quizás probablemente hayan habido temas que eh, no fueron tratados con la suficiente profundidad. Yo creo que ahí quizás sí puede haber cuestiones que tenga razón la persona que escribió, ¿no? Que escribió eso. O sea, hay algunas dudas, por ejemplo, que quizá yo cuando explico la orientación a objeto no lo explico en detalle en realidad, porque como es un libro de programación funcional no voy a entrar en tanto detalle, sino que entonces solamente explicar en 2 o 3 páginas lo que era la orientación a objeto con algunos principios y ya está, ¿no? Pero bueno, de hecho la primera parte también habla un poco sobre la filosofía de la computación, era bastante curioso. Pero bueno, yo igual ahí defiendo por qué lo incorporo. En el primer párrafo menciono un poco eso. Es un poco de todo, ¿no? Esa primera parte. Yo creo que de todas formas creo que está bien ordenada. Pero sí, hay mucha información de distinto tipo. Yo creo que en ese sentido puede ser bastante duro tratar de crear como los fundamentos, ¿no? Conceptuales. Es un libro para gente que tiene un nivel ya intermedio de programación. Yo creo que su libro podría ser un libro muy duro para alguien que no sabe programar. No, de hecho que si no sabe programar no lo va a entender probablemente. Y si ha programado muy poco, en muy poco tiempo, también se lo va a hacer muy duro, ¿no? Yo creo que ya es para alguien que tiene un cierto bagaje en el desarrollo de software y ha podido usar diferentes tipos de lenguaje, pero quiere pulir o quiere entender un poco los fundamentos de la programación funcional. Yo creo que ese es como el target adecuado. La segunda parte es la parte más arriesgada del libro desde mi punto de vista, porque es la que pongo los ladrillos de la parte teórica. Yo digo, bueno, este es el cálculo lambda, la matemática de la programación funcional es la parte fundamental de la programación funcional.
y ahí explico un poco el cálculo lambda en ciertos detalles, ¿no? Es una parte que uno no está acostumbrado a leerla en los libros de programación, porque el código que aparece ahí es cálculo lambda, es una matemática, ¿no? Como varios capítulos de matemática, por así decirlo. Y yo creo que eso probablemente muchos que no les gustó el libro dejaron el libro en esa parte. Es más probable. Porque esa es la parte que yo digo, bueno, para mí es fundamental explicar la teoría, porque si no explico la teoría de la programación funcional, empezar a ocupar lenguajes como Haskell, como Racket, como ese tipo de lenguaje, se puede hacer mucho más duro. A mí esa era un poco la hipótesis. Es para entender mejor la programación funcional requiere saber el cálculo lambda, requiere saber la parte más abstracta, matemática de la cuestión. Entonces, esa era mi apuesta. Y bueno, hay personas que me mandaron comentarios, creo que sí les gustó esa parte, y otras no lo sabré nunca. Bueno, si me pueden mandar un mensaje, siempre bienvenido. Que probablemente no les gustó el libro y lo dejaron ahí, yo creo. Eh, pero es un riesgo que yo asumí y bueno, eh, para mí la teoría es muy importante en la informática como tal. Yo creo que un buen programador no tiene que reconocer la teoría, tiene que abrazarla, quizás no tanto como un matemático, por supuesto, pero sí entender un poco los conceptos teóricos para poder después aplicarlos con código. Y eso es lo que ocurre en la tercera parte, que la tercera parte es la introducción a la programación funcional como tal, donde yo presento Racket, hay un capítulo de Haskell y Python, o sea, todos los ejemplos de ahí, desde el primer capítulo de la tercera parte hasta el último, es códigos que están en Racket y en Python. Entonces se prestan algoritmos, estructura de datos, todo ese tipo de cosas. Son como los fundamentos generales de la programación. Y el libro termina construyendo a través de Racket un lenguaje muy pequeñito, imperativo. Curiosamente yo hago una broma ahí, porque es un libro de programación funcional, pero me gusta hacer como la especie de broma que presenta un libro, o sea, creo un lenguaje que enseña un lenguaje que es imperativo, ¿no? Como Python, por algo así, ¿no? O algo como C, ¿no? Así que eso fue una parte bastante curiosa. Y con Racket, porque Racket es un lenguaje, es un metalenguaje, es un lenguaje para crear lenguaje. A mí, desde el punto de vista, eso también es algo bastante controvertido, ¿no? Eh, Cuando hablamos de lenguajes funcionales, hay muchos tipos de lenguajes funcionales. Podríamos hablar de dos grandes grupos, que son los lenguajes derivados de Lisp. Uno los reconoce porque tienen muchos paréntesis, ese tipo de cosas. Y la otra rama quizás podríamos colocar a Haskell. Tiene una forma de escribir bastante distinta, ¿no? Muy basado como en ecuaciones, ese tipo de cosas, líneas muy precisas, sin tanto paréntesis, y donde se funda en base al sistema de tipos, el sistema de tipos muy fuerte, ¿no? Racket es mucho más libre en ese sentido. El libro como tal es un libro que enseña la programación funcional no tipada, a pesar de que hay algunos capítulos, hay un capítulo particular que enseña la programación tipada con Haskell y con cálculo lambda tipado, pero es un libro como tal que enseña programación funcional no tipada. Los fundamentos de la programación funcional, como la inmutabilidad, la transparencia referencial, la evaluación perezosa, todo ese tipo de cuestiones son presentadas a través de lenguajes funcionales que no son fuertemente tipados, ¿no? En este caso de Racket. Yo creo que en ese sentido era bastante más amigable, ¿no? Porque si lo hubiera hecho con un sistema de tipo hubiera sido aún más duro, ¿no? El sistema de tipo requiere es mucho más potente en algunas cosas, hay que tener mucho más cuidado y hay un nivel, hay distintas capas de abstracción que requiere, que no son abordadas, que no son necesarias en un lenguaje como Racket, por ejemplo. Entonces, para ir terminando este video, me gustaría mencionar un poco sobre la programación funcional. La programación funcional cada día crece más, se ha incorporado fuertemente en distintos lenguajes mainstream, y eso lo hace ya no tan solo que están los lenguajes funcionales por aquí y los no funcionales por otro lado, sino que ya están totalmente integrados, son híbridos, y es un futuro hermoso en realidad de la programación funcional. Yo también estoy escribiendo ya un tercer libro y renuncio a muchas de las cosas que mencioné en el primer libro. Por ejemplo, el concepto de paradigma yo ya no lo uso en el tercer libro y explico por qué, para hacer uso de otros tipos de cuestiones. Pero yo creo que con el paso del tiempo puedo ver este libro, yo creo que fue al menos un intento intelectualmente
honesto de lo que traté de hacer, ¿no? Era decir, bueno, no podemos ser fan de una herramienta, no podemos ser fan de una tecnología en particular. La informática no se basa en los que tienen una camiseta de Python o tienen una camiseta de Haskell, ¿no? Sino que te voy a presentar un poco la programación funcional, pero sin renunciar a la teoría. Y voy a tratar de explicar un poco lo que es la computación y la programación desde un punto de vista muy, muy general. Y creo que eso es lo que trato de hacer este libro. Si tiene éxito o no, bueno, yo creo que el tiempo lo dirá, pero hay muchas personas que me han enviado buenos comentarios y eso obviamente me deja muy contento, por supuesto. Y hablando sobre eso, me gustaría agradecer a 3 personas en particular que han encontrado incluso errores, han resuelto ejercicios, han aportado al repositorio de GitHub de este libro. Y en particular a Guillermo Yancaqueo, que, bueno, compatriota chileno, ahí, amigos prácticamente. Somos ya muy buenos amigos. Y que, bueno, él siempre ve mis historias de Insta y se ríe. Bueno, yo creo que eso ya tiene doble valor, por supuesto, que yo escribo cada tontería y bueno, ese es otro tema en cuestión. También a Felipe Santa Cruz, que fue notable, hizo un trabajo enorme en leer este libro. Yo creo que lo leyó completo. Y dijo el otro día que, bueno, no lo voy a creer, dijo que había escuchado prácticamente todo el episodio del podcast. Es un hombre valiente, sí, sin duda tiene mucho valor, totalmente. Muchas gracias. Y a Oscar Fernández Sierra, que es un personaje un poco misterioso para mí, porque él me mandó un email, yo lo conozco solamente por intercambio de email, y me envía mucha información, leyó el libro mucho, encontró muchas erratas, que todavía no lo ha subido, Oscar, lo siento, no te veo mucho tiempo, pero lo voy a subir al repositorio, y voy a añadir tu nombre. Y me han enviado recomendaciones de libros, videos, artículos extraordinarios, o sea, de una solidaridad maravillosa. Así que muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Yo creo que eso es lo que, y tantas otras personas más, ¿no? Que a través de este libro he conocido, y creo que eso es lo más importante que me queda decir, ¿no? O sea, la gente que me ha apoyado de una u otra forma, ya sea para felicitarme, ya sea para colgarme una estrella en el libro, no importa, esto es así, la vida es así, ¿no? Se gana, se pierde, ¿no? Entonces, y bueno, yo sigo escribiendo, por supuesto, uno sigue siempre escribiendo, te feliciten o no te felicite, yo sigo escribiendo. Probablemente en un tiempo más voy a hacer este mismo tipo de video para mi segundo libro, y así la vida continúa y uno sigue escribiendo. Yo creo que muchas de las cosas que puse en el primer libro la hubiera hecho de manera distinta. Estoy totalmente en contra de algunas cosas que digo en ese libro, el primero, pero creo que la sensación que me queda después de tantos meses es que es un punto de vista fuera de la norma, fuera del común del libro de programación, y que agradezco totalmente a Mark Combo por haber aceptado esa propuesta, ¿no? Bastante curiosa, bastante rara, bastante extraña, ¿no? De presentar un libro que no se casa con una herramienta, sino que trata de mostrar la computación como algo muy, muy general, ¿no? Quizá muy cercana a la matemática, pero que no es matemática. Y creo que por ahí va un poco lo que ese libro pretendía. Yo creo que todo lo que voy a escribir después nace un poco de ese libro, ¿no? Como que las ideas están ahí, ¿no? Quizá no tan desarrolladas como lo que estoy haciendo ahora en mi tercer libro, pero fue un intento, bueno, honesto, como dije anteriormente. Yo creo que los que han disfrutado el libro y los que no lo han leído y que tienen la oportunidad de leerlo, bueno, feliz si lo leen. Y los comentarios que tengan me lo hacen llegar, o sea, me pueden mandar un mensaje por Twitter, por email. Siempre estoy dispuesto, siempre estoy a disposición de recibir insultos, eso siempre lo espero. Siempre he soñado con que la gente me insulte porque digo, bueno, a menos la vida hay que añadirle un poco de humor y un poco de polémica, ¿no? Pero hacerlo no tan aburrido, ¿no? Estas cosas. Entonces, claro, así que a mí, si alguien me quiere insultar, bienvenido sea, por favor. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente video.